hermanos tienen sus Biblias, por favor háblalas en Juan capítulo 21. Hoy vamos a hablar sobre un tema que creo que todos los cristianos nosotros tenemos que saberlo. No es difícil saberlo, pero a veces es complicado creerlo, ¿no? Pero quiero hablarle de algo hermoso porque Dios nos cuida. Dios nos cuida. Digo lo que está a tu lado, Dios te cuida. Por eso no se turbe tu corazón. Dios nos está cuidando en una manera sobrenatural. Y sé que a veces tenemos momentos críticos y momentos difíciles, pero Dios nos está cuidando. ¿Y en qué forma Dios nos está cuidando? Es su problema. Nuestro problema es quedarnos bajo su cobertura. Y Dios tiene sumamente alto poder para poder mantenernos firmes para que nosotros no caigamos. Vamos a leer nuestra lectura en este día para que sea de base a lo que vamos a decir. Y junto con esta lectura también voy a dar otra lectura adicional para todos los que toman apuntes, que pueden en su casa leer. Porque la palabra de Dios, como siempre he dicho, que la palabra de Dios se explica a sí misma. Es muy bueno tener comentarios bíblicos, diccionarios, es muy importante poder estudiar esto, pero más que todo tenemos que saber hasta dónde la palabra explica la palabra. Y este es el trabajo del Espíritu Santo. Bueno, tenemos Juan capítulo 21, si han encontrado del versículo 19 hasta el 22, vamos a leer. Juan capítulo 21, del versículo 19. Jesús está hablando con Pedro en su restauración final y dice así: esto dijo Jesús, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, Pedro. Y dicho esto, añadió Pedro: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te he de entregar? Este discípulo que Jesús amaba era Juan. Juan era el discípulo que aquí él mismo escribe, pero no dice su nombre, dice el discípulo que amaba a Jesús y Jesús amaba. Dice: cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Pedro vio a Jesús que lo seguía, Pedro vio a que Juan lo seguía y dijo: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que, escuchen lo que dijo Jesús, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Repito esta palabra: si yo quiero que él se quede aquí, ¿a vos qué? Tú sígueme. Junto con esta lectura también les quiero dar unas lecturas adicionales. Juan capítulo 10, versículo 27, 28, 29, que vamos a mencionar aquí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Judas capítulo 1, versículo 24, 25. Estos son algunas. También Efesios capítulo 6, del versículo 10 hasta el versículo 15. Aquí hay una cosa que yo quiero compartir con ustedes. Hay una escritura, la escondida, que me ha encantado y por esta razón Dios ha hablado en mi corazón para compartirla con ustedes. Pedro está hablando con Jesús, Jesús está hablando con él, y Jesús le está diciendo a Pedro cómo va a morir y qué tiene que hacer. Con dos palabras, Jesús le está compartiendo a Pedro su ministerio, cómo Pedro tendría que servir a Jesús. Jesús da un llamado a Pedro, así como lo da a todos nosotros. Nosotros tenemos diferentes llamados y nosotros tenemos diferentes ministerios.
tenemos diferentes dones y tenemos diferentes servicios que tenemos que servir para Dios. Pero nuestro ministerio, nuestro servicio y todo lo que somos llamados de hacer para Dios únicamente puede ser cumplido por el amor que tenemos para Dios. Aquí Jesús está hablando con Pedro y lo que lo está diciendo que tiene que servirlo y le da un mandado. Pero este mandado va a ser seguido en base al amor que Pedro tiene por Jesús. Por esta razón, Jesús está preguntando a Pedro 3 veces: ¿tú me amas a mí? Porque el amor que tenemos por Dios será la fuerza que a nosotros nos mantendrá firmes cuando tenemos pruebas, mientras estamos ejercitando el ministerio que Dios nos ha dicho. Porque nosotros en el camino con Dios vamos a tener muchos problemas. Y nuestros problemas no tienen que frenar el servicio para Dios. Entonces Jesús está dando un servicio a Pedro, Jesús está dando un servicio a nosotros también. Y dice: sígueme. Ahora Pedro está diciendo algo que nosotros últimamente o muchas veces lo hemos hecho. Pedro se da vuelta, ha recibido un llamado, ha recibido un trabajo, se da vuelta y pregunta a Jesús: ¿y este qué? Con 2 palabras: ¿y con este qué va a pasar? A nosotros a veces en la vida nos pasa, y yo me asombro, algunos creyentes por ahí tienen este tipo de salida, que cuando vamos a hacer un servicio o vamos a hacer un trabajo para Dios o vamos a hacer algo que Dios nos ha pedido, nosotros tomamos la iniciativa, lo queremos hacer, pero nos estamos fijando para ver quién otro va a hacer lo mismo que voy a hacer yo. Y cuando veo que no hay nadie que va a hacer lo mismo que hago yo, empiezo a decir: pero ¿por qué el fulano de tal no hace lo que hago yo? Tu hermano, tu hermana, tienes un trabajo único para Dios. Y lo que Dios quiere aquí enseñarnos hoy, que el servicio que Dios nos ha llamado de ser es absolutamente personal. Esto significa que aún nadie te acompañe, tú tienes que seguir haciéndolo y no te tienes que fijar si alguien lo hace o no lo hace. Por ejemplo, yo te voy a decir a ti: tráeme esta silla. Y tú me dices: sí, la quiero traer. Y de repente se da vuelta: pero nadie la va a traer conmigo. No, yo te he dicho a ti que la traigas. Entonces Jesús le está diciendo a Pedro: si yo quiero que él se quede, ¿a ti qué? ¿A ti qué? Quiere decir, ¿a ti qué te importa? Lo que yo estoy hablando contigo es personal. Esto quiere decir que si usted viene en la iglesia y su familia no la acompaña, usted tiene que orar por sus familiares. No espere que otro ora por tus familiares. Usted se tiene que ocupar de orar por sus familiares. No espera que otro los va a evangelizar. Usted tiene que evangelizarlo. No espere que otro le va a mostrar el amor de Dios. Usted tiene que mostrarle el amor de Dios. Y si nadie hace lo que hace usted, tiene que sentirse privilegiado, porque usted ha sido llamado de hacer lo que tiene que hacer. Y aquí Pedro se está preocupando: ¿y este qué va? Jesús le dice: mire que yo te estoy haciendo un llamado a ti personalmente. Y lo que quiero hacer contigo es único. Y si nadie te acompaña y te quedes solo, no te preocupes, tú sígueme. Ahora, si Jesús nos ha hecho un llamado personal, Jesús también espera de nosotros que nosotros tenemos algo que nos va a ayudar de mantener nuestro llamado. Y esto es una relación con Él, pero no una relación cualquiera, una relación particular. Y yo quiero decirle que cuando nosotros estamos hablando, sirviendo o haciendo algo para Jesús, tenemos que saber 2 cosas. 1, tenemos que conocer su poder. Tenemos que conocer cuánto Jesús nos ama y tenemos que conocer cuánto somos cuidados
por el poder de Dios. Porque a veces nosotros no creemos en Dios, pero no creemos que Jesús nos cuida. Y quiero decirte aquí estas palabras que a mí Dios habló en mi corazón para compartirlo a ustedes, que son estas sencillas palabras. Jesús dijo a Pedro: si yo quiero que éste se quede. Aquí está hablando el creador del universo. Aquí está hablando Jesucristo, el Dios que lo tiene y que lo sabe y que lo puede todo. Aquí estamos hablando de nuestro Dios, que es tan poderoso de cuidarnos de cada caída. Esto lo pueden leer en Judas capítulo 1, versículo 24-25. La palabra dice: cuidémonos en el amor, porque Dios es tan poderoso de poder preservarnos de cada caída. Y aquí estoy para decirte, hermano mío, que tú puedes tener una vida muy desastrosa, pero si tú has puesto tu confianza en Jesús, Dios es tan poderoso de cuidarte de cualquier caída. Y en este asunto es 50% y 50%. Versículo 24 de Judas dice: cuidándonos en el amor significa nuestra parte de estar con Jesús. Y su parte es protegernos, cuidarnos y guardarnos. Aquí la palabra que Jesús dice a Pedro es algo tan poderoso que ningún demonio, ningún poder del universo o ninguna maldad en lo que existe aquí puede separarte del amor de Cristo. Jesús dice: si yo quiero que éste se quede. Esto significa que si Jesús quiere que tú te quedes, nadie te mueve. A veces tenemos miedos de que alguien nos va a echar del trabajo donde estamos. A veces tenemos miedo de perder lo que tenemos. A veces tenemos miedo, que es normal, que nuestros hijos no nos acompañan, y tenemos miedo que nuestros hijos van a tomar un mal camino. Tengo una palabra para ti hoy. Si Jesús quiere que ellos se quedan, a ti no te preocupes. Tú has sido llamado de ser tu parte. Y tu parte no es preocuparte. Tu parte es creer y orar. Y descansar no en tu imaginación. No descansar en las promesas de la gente. Descansar en el poder de Dios. Porque la palabra de Dios dice que Dios es poderoso de guardarnos de cada caída. Y primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice así. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios es tan poderoso. Jesús, quien está hablando aquí, que dice: si yo quiero que Él se quede, significa que si Dios quiere que nosotros nos quedamos, que nuestros hijos se quedan, si Dios quiere que nosotros avancemos, si Dios quiere que nosotros nos salvemos, si Dios quiere que nosotros nos sanemos, si Dios quiere que nosotros prosperamos, nadie y ninguna cosa creada en este mundo puede hacernos caer o puede hacernos frente. Lo que sí nosotros tenemos que saber es que Él lo quiere, que nosotros tenemos que creer que Él lo quiere. Y entonces andamos a entender que Dios quiere tener una relación con nosotros, porque acá no se trata del amor que nosotros tenemos por Dios. Acá se trata del amor que Dios tiene por nosotros. Su poder que nos guarda a nosotros no es por causa de tu bondad, es por causa de su bondad. El poder de Dios que nos cuida no es por causa de tu fidelidad, es por causa de su fidelidad. Y lo que Dios quiere que nosotros hoy aprendamos
que hay 4 tipos de relaciones que hay con Dios en este mundo. El tipo número 1 de relación con Dios es el Dios con el hombre impío, Dios con el no creyente. Nosotros creemos que Dios tiene relación solo con nosotros, pero en realidad no es así. Dios tiene relación con todo el mundo. Dios tiene relación con los animales, tiene relación con los impíos, con los no creyentes, tiene relación con los que adoran a Satanás, tiene relación con los que rechazan a Dios, los ateos. Pero su relación con ellos no es la misma con los que conocen a Dios. Segundo, Dios tiene una relación con sus siervos. Los que sirven a Dios son los que obedecen a Dios. Tercero, Dios tiene una relación con sus hijos. Y aquí vamos a tener una relación con los que conocen a Dios y los que son puestos bajo su nombre, que significa que Dios es su Padre. Significa que los que lo han aceptado como su personal Salvador y Señor. Porque nosotros podemos servir a Dios aún sin conocer a Dios. Rey Ciro era un hombre que Dios usaba para hacer ciertos acontecimientos en el pueblo de Israel cuando Rey Ciro era pagano, idólatra y no conocía el Dios vivo. Significa que tú y yo podemos servir a Dios y que Dios nos utiliza para un propósito, para algo, y todavía no hemos sido hijos. La tercera etapa, la tercera relación más importante que Dios quiere es que nosotros seamos hijos. La relación entre padre e hijo es algo muy íntimo, pero todavía no alcanza de llegar a la cuarta etapa, cual Dios quiere que nosotros tenemos, que es la relación de hijo y amigo. Nosotros podemos hablar hoy que hay padres que tienen una relación con sus hijos, pero es una relación de padre-hijo nomás. Pero hay padres que tienen sus hijos y que sus hijos son realmente amigos. Porque yo he visto esto. Hay padres que no les gusta estar con sus hijos. Hay hijos que no les gusta estar con sus padres. Hijos que no comenten todos a sus padres, no se abren delante de sus padres, porque no los sienten padres, saben que han salido de ellos, viven bajo una casa, no les falta respeto, pero no son amigos, porque no se le abren a ellos. Hablan solo por cosas de familia, pero cuando se habla de la vida privada, no se abren. Uno, porque el hijo puede ser desobediente, y dos, porque el padre no ha predispuesto el hijo para que se le abre, porque hay padres que no predisponen sus hijos. Pero aquí tenemos una relación cual Dios hoy quiere que nosotros conozcamos, y esta es la relación donde tú conoces el poder que te cuida a ti. Relación de hijo y amigo. Jesús dijo algo muy fuerte. Dijo: ustedes ya no les voy a llamar siervos. Usted voy a llamarles amigos. ¿Por qué? Porque yo les digo lo que tienen que hacer y ustedes lo hacen. Y lo hacen y lo obedecen, no porque así he dicho yo. Usted lo hace porque no me cree solo, sino porque me ama a mí. Y la obediencia no es solamente porque tenemos que hacerlo, sino porque amamos a Dios. Y aquí vamos en una fase donde Jesús dice en Juan capítulo 10, en versículo 27, 28, 29, Jesús dice algo muy fuerte. Jesús dice, leémoslos. Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás,
ni nadie le arrebatará de mi mano. Mi Padre me la dio a mí. Y mi Padre es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Antes dice mis manos, mi Padre. Y al final dice, porque yo y el Padre somos uno. Lo que es del Padre es de Jesús. Si tú eres de Jesús, nadie podrá hacerte daño. Nadie podrá hacer daño a tus hijos si tus hijos han sido entregados a Jesús. Cuando una persona conoce su Dios, cuando una persona conoce su Padre, pero cuando una persona conoce su Padre y tiene amistad con su Padre, esto significa conocerlo en lo íntimo, saber lo que el Padre le regocija y que yo hago lo que el Padre le regocija, no porque así me dice el Padre, porque yo quiero que Él se regocija. Es una amistad, es una relación íntima, donde Él me conoce a mí y yo lo conozco a Él. Y las cosas no se hacen porque alguien me lo ha dicho. Las cosas no se hacen por miedo y por temor. Y las cosas no se hacen por conveniencia. Porque los hijos hacen las cosas por conveniencia. Porque el papá le comprará el celular. Los hijos a veces hacemos las cosas por conveniencia, porque Dios nos va a bendecir. Pero ¿cuántos hijos hacen las cosas por amistad y prefieren pasar tiempo con Dios por amistad en vez de pasar tiempo delante de otras cosas que no son Dios? Cuando tú conoces el poder de Dios, aquí dice esto: mis ovejas oyen mi voz. La voz de Dios es su palabra. Esto significa que mis ovejas escuchan, saben, oyen mi palabra, guardan mi palabra en mi corazón. Y dice, y yo las conozco. Significa que Dios no puede tener una amistad contigo. Significa que Dios no puede conocernos hoy si su palabra no está en nuestro corazón. Y dice, si su palabra está en tu corazón, entonces por causa de su palabra en tu corazón, tú conoces su voz. Y entonces Él te conoce. Porque Dios nos conoce a nosotros, no por el color de la piel. Dios no nos conoce por ninguna otra razón, sino por su palabra. Cuánto señorío, cuánto gobierno, cuánta autoridad ha tomado su palabra en nuestro corazón. Dice, y ellos me siguen y nadie podrá arrebatarles de mis manos. Aquí entramos justamente en esto. Nosotros tenemos que saber que el poder de Dios que está sobre un creyente es tan grande que en ninguna forma Satanás podrá tocar. Porque aquí Jesús está hablando que el ladrón que viene para matar, hurtar y destruir, y esto es Satanás, no puede tocarte a ti, tu casa, tus cosas, tus hijos. No puede robar a nada, no puede destruir a nada hasta que tú permanezcas con Dios. Dios te cuida a ti. Mientras tus hijos están en el colegio, Dios les cuida por su poder. ¿Por qué? Porque tú tienes amistad con Él. Porque tú le perteneces a Él. ¿Por qué? Porque tú conoces su voz. Porque su palabra vive en ti. Y Él te conoce por su palabra. Por esto nosotros podemos hacer tantas cosas por Dios. Podemos venir acá, sentarnos en la iglesia, podemos dormir en la iglesia, pero Dios nos conoce únicamente por la palabra que gobierna sobre nuestra vida. Esto significa por la obediencia de la palabra de Dios en nuestra vida. Y cuando esto ocurre, tú vives en paz porque Dios cuida de ti. Su poder. Jesús dice, si yo quiero que este se queda. Esto significa que si yo quiero, tú estás sano. Porque si yo quiero, nadie te toca a ti. Entonces,
La palabra de Dios dice que somos guardados por su poder, y en muchas ocasiones la palabra de Dios dice que su poder nos preservará. ¿Por qué entonces algunos se pierden? ¿Por qué entonces a algunos le pasan cosas feas? La Biblia dice en Romanos capítulo 8, el versículo 35 hasta 39. Ninguna cosa podrá separarnos del amor de Dios. No que tú vas a dejar de amar a Dios. Dios nunca jamás va a dejar de amarte a ti. Y porque Él no va a dejar de amarte a ti, porque Él no va a dejar de amar a tus hijos, por eso tus hijos no se perderán. Porque Dios nunca jamás va a dejar de amarte a ti, por eso tú nunca jamás vas a perderte. Si tú permanezcas iniestado en la vida. Permaneced en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Dios dijo, Jesús dijo en Juan capítulo 15, yo soy la vid y usted pámpanos. Usted nada pueden hacer sin mí. Si usted permanece en mí, pide lo que quiere y será hecho. Si usted permanece en mí, nunca jamás nadie va a hacerle daño. Jesús se va a ocupar de eso. ¿Por qué las personas se pierden a veces? No es porque Jesús no les cuida, es porque las personas quieren salir de su propio deseo, de su autoridad. La autoridad de Jesús es impresionante. Su grandeza es infinita, su poder es incalculable. Él puede preservarnos de toda caída, hasta que nosotros queremos estar bajo su gobierno. Y déjame decirte algo para que tú puedas estar en paz. A veces nuestros hijos a una cierta edad, nuestros padres, hijos, esposos, alguien que nosotros amamos, toma la decisión de alejarse de Dios. Toma la decisión de salirse de la protección de Dios. ¿Por qué? Porque no entiende que Satanás lo quiere cazar. Porque hay un ladrón que vino para robar, matar y destruir. Satanás vino para destruir nuestras vidas. Y dije que Dios tiene una relación con los impíos. ¿Saben por qué? Porque los impíos todavía siguen en vida. Porque Dios les cuida con su gracia. Si Dios quita su gracia, Satanás va a matar a todos. Pero todas las cosas se hacen porque Dios nos protege y protege aún los que no conocen a Dios. Pero aquí, cuando nuestros hijos o nuestros parientes o las personas que están cercanos, que nosotros amamos, quieren alejarse, Dios no les va a frenar, no les va a obligar para que se quedan, pero sí va a obligar a nosotros que nos hemos quedado de orar por ellos. Y nuestras oraciones serán la protección de ellos. Nuestras oraciones serán el enlace que el poder de Dios les cuidará a ellos también, por causa de que el amor de Dios nunca jamás se apartará de ti, aun si tú te apartarás de Dios. El hijo pródigo se apartó del padre, pero el padre